Ven, mis hermanos, estamos llegando casi a lo que sería la final, a la parte final de la primera sección. Ustedes recuerdan que nosotros decíamos que la carta de Corintio es una carta que trata muchos problemas que habían en la iglesia de Corintio. Y el primer gran problema que había en la iglesia de Corintio es la división. Ese problema se trata en los primeros 4 capítulos. Entonces estamos llegando a los últimos argumentos, aunque falta el capítulo 4, de cómo Pablo trata la división en esta iglesia. Una división centrada en los ministerios. ¿Se acuerdan que algunos hermanos estaban diciendo que unos eran de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas? Y lo último que estuvimos viendo, donde Pablo exhorta a la iglesia, es a entender el lugar de los obreros, su responsabilidad en la obra, pero después Pablo apela a la edificación que cada uno estamos haciendo, ¿no? Podemos estar edificando sobre madera, heno y hojarasca, o sobre materiales preciosos, oro, plata y piedras preciosas. Ahí terminamos la vez pasada, mostrando la responsabilidad que nosotros tenemos en la edificación. Ahora Pablo, cerrando esa idea, porque lastimosamente ese día terminamos ahí, no pudimos continuarlo todo por lo largo, Pablo comienza a apelar a otros asuntos que son importantes en ese contexto. Entonces, ahí en el verso 16, después de mostrarnos la edificación, las consecuencias de una mala edificación en madera, heno y hojarasca, Pablo va a hacer unas preguntas para llegar a sus últimos argumentos en este capítulo. Dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo venía diciéndonos, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos es una edificación. Y esa edificación, pues no es la edificación en un asunto personal, sino que en la medida que nosotros edificamos nuestras vidas, nuestras familias, a nuestra vida de iglesia, vamos construyendo una casa espiritual, que es el templo de Dios. La iglesia aquí es enseñada de manera tipológica como un templo. Y Pablo ahora va a apelar a hacerles entender a los cristianos la importancia de este templo. Dice ahí con una pregunta. Y es muy común que Pablo use preguntas para despertar la conciencia. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando estos corintios en su inmadurez, en su carnalidad, comenzaron a volver la iglesia un lugar de mucho pleito, de mucha contienda, de rivalidad, especialmente por ministerios. Ahora, hemos explicado que las rivalidades, las contiendas, los celos, no solo se pueden dar en asuntos que tienen que ver con el ministerio, ¿sí? La carne y la condición caída del hombre puede propiciar celos, contiendas, envidias, de muchas maneras. En este contexto es por ministerios. Entonces Pablo, mostrándoles la situación en la que ellos están, él apela con preguntas a la conciencia. Porque si la iglesia en Corintio y nosotros podemos entender esto que Pablo va a preguntar y la realidad espiritual que está detrás de esto, seguramente nuestra manera de edificar la casa de Dios va a tener algunas características. Entonces Pablo pregunta, ¿no sabéis? Es como si les estuviera diciendo, parece que ignoraran. Yo quiero, hermano, que me respondan, ¿ustedes qué piensan de esto? Dice ahí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta muy importante, porque si nosotros volvemos a las figuras que Pablo está mostrando en los versículos anteriores, la iglesia de Corinto era como una choza de madera, heno y hojarasca, edificada sobre problemas, edificada sobre divisiones, edificada sobre matrimonios que están fracasando, edificada sobre pleitos en los hermanos por negocios, edificada en malas doctrinas, mala práctica cuando se reunían los hermanos. Entonces esa iglesia literalmente estaba con materiales puros baratos. Pablo les pregunta, hermanos, ¿ustedes saben o ustedes ignoran o ustedes desconocen que ustedes son templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ustedes?
Es una pregunta para despertar la conciencia, porque si la iglesia entendiera y nosotros, hermanos, entendiéramos que colectivamente como individualmente Dios nos ha escogido para hacer habitación en nosotros, para morar en nosotros y para que seamos un templo para su gloria, no nos conduciríamos de cierta manera. Más adelante ustedes van a ver, si quieren verlo rápidamente, ahí en el capítulo 6, en el verso 18, Pablo está hablando de la seriedad del pecado de la fornicación. Y él vuelve al mismo argumento. Dice en el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En el 19, 6:19. O sea, hermanos, ¿cómo van a estar usando su cuerpo para la fornicación? ¿Acaso ignoran que este cuerpo es templo de Dios? ¿Acaso ignoran que el Espíritu Santo está en vosotros? ¿Usted está viendo el mismo argumento? ¿Cómo van a usar este cuerpo que fue apartado para la gloria de Dios para el pecado? De la misma manera en el capítulo 3 Pablo está usando el mismo argumento. Si ustedes son la casa de Dios, para gloria de Dios, donde el Espíritu de Dios mora, ¿cómo van a estar edificando la casa llena de problemas? ¿Cómo van a traer a la iglesia puras divisiones? ¿Cómo va a haber partidismo, contiendas entre ustedes por ministerios? ¿Sí? Ni siquiera la iglesia es el templo de Pablo, ni el templo de Apolos, ni el templo de Cefas. Es la casa de Dios. Miren el argumento de Pablo. O sea, hermanos, ¿ustedes ignoran eso? Porque cuando yo ignoro eso, seguramente yo puedo hacer en la casa de Dios lo que quiera. ¿Sí? Yo pienso que la casa de Dios no es la casa de Dios, sino es mi casa. Entonces yo en mi casa hago esto, decido esto, mando esto, porque es mi casa. Y si fuera la casa de Pablo, pues Pablo mandaría esto, mandaría aquello. Si fuera la casa de Cefas, mandaría esto y mandaría esto. Pero si nosotros entendemos que el dueño es otro, si entendemos que el autor, el consumador de esta edificación es Dios, si entendemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, nuestra actitud va a ser diferente. Piense cuando usted llega a la casa de alguien que es para usted una persona muy respetable, una persona que es de honra. Cuando usted está en su casa, usted se acuesta en la sala, sube los pies al sofá, porque es su casa. Cuando usted está en la casa de otro, usted tiene que ser cuidadoso, respetuoso. O eso sería lo normal, ¿no? Bueno, Corintios les está diciendo Pablo, ustedes ignoran que están en la casa de Dios. Como si Pablo les estuviera diciendo, ustedes están haciendo todo eso en la casa de Dios. O sea, ignoran que es el templo de Dios. Eso es muy importante, ¿no, hermanos? Una pregunta retórica que apela a la conciencia. Cuando nosotros, hermanos, estamos hablando de la comunión del cuerpo de Cristo en un lugar, una iglesia, una asamblea, nosotros debemos tener conciencia que este es un asunto de carácter divino. Hermano, hay cosas que son santas. Ciertamente nosotros somos llamados a ser santos en todos momentos. Eso lo vamos a ver en toda la carta. Santos cuando trabajamos, santos cuando estamos en nuestra familia, santos cuando estamos en cualquier otro lugar. Pero no se puede negar, hermanos, el énfasis que hay en la palabra cuando estamos colectivamente. Por ejemplo, aún en el mismo tiempo de adoración, cuando usted está en su casa orando, o cuando usted está leyendo la Biblia, o cuando usted está cantando a Dios individual y personalmente, allá usted puede tener cierto tipo de manifestaciones que son normales en un aspecto privado. Pero cuando estamos juntos, siempre la Biblia le da un carácter sagrado a la vida comunitaria, a la iglesia, a la adoración pública. Ahí tenemos que estar en una actitud reverente, estamos edificándonos, creciendo, con un espíritu de temor y reverencia como el que la Biblia en todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo mostraba. Pero si yo ignoro esto, yo llego y me acuesto a dormir. Yo llego y estoy en la reunión así, desinteresado. Si yo ignoro eso, yo soy irreverente, desprovisto, me distraigo, estoy en el celular, me pongo a hablar con el del lado.
Entonces, si yo tengo un espíritu de discernimiento donde yo sé que Dios está en medio de su pueblo, que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él debe ser adorado y debe ser tenido con toda reverencia, yo voy a estar en una actitud diferente. Pero no solo en la adoración pública o en el momento que adoramos al Señor, sino cuando yo estoy tratando con mi hermano, cuando yo estoy lidiando con la debilidad de mi hermano, con un problema en la iglesia, con cierta situación, el entender que este cuerpo, o este templo, o esta comunión es de carácter divino y que Dios está en medio de nosotros, nos hace ser más cuidadosos, nos hace ser más reverentes. ¿O no es así? ¿O debería ser así? Estos días tratábamos un asunto muy delicado con unos hermanos y yo tenía la sensación de que, aunque fuera muy delicado lo que estábamos tratando, deberíamos siempre recordar que estábamos tratando con un hijo del Señor, que tiene el Espíritu Santo y que Dios nos va a pedir si estamos tratándolo con amor, con paciencia, con verdad, con misericordia, que sería oro, plata y piedras preciosas, o si lo estamos tratando con rabia, rencor, amargura y contienda, que sería madera, heno y hojarasca. Entonces, ¿ya están entendiendo por qué Pablo hace esas preguntas? ¿O no sabéis que sois templo de Dios? A veces no sabemos. Y a veces a las personas que no saben hay que enseñarles, como a los corintios. Los corintios volvieron la iglesia, haga así como un partido de fútbol, donde hay 2 tribunas, unos a favor de Pablo y los otros a favor de Apolos. Terrible, ¿no, hermano? Y seguramente ya no se juntaban porque allá estaban los de Pablo, allá estaban los de Apolo y allá estaban los de Cefas. Y se tiraban pullas los unos a los otros. Y se gloriaban unos porque eran de Pablo y otros de Pedro. Ellos no sabían que era la iglesia de Dios, ellos pensaban que era la iglesia de Pablo. Pero hermanos, como decíamos, la rivalidad, la división, las contiendas no solo suceden en un ambiente de ministerio. A veces que pasó esto con mis hijos y los hijos del hermano, entonces ya ahí hay una enemistad. Que el hermano tal y la hermana tal hace así, nosotros y ya comienza a haber enemistad. Que tal familia hizo un negocio con tal familia y pasó algo y ahí hay enemistad. Que tantas cosas que pueden traer enemistad y contienda, pero en medio de todo eso que pasa, aún en las mejores familias, la iglesia debe ser consciente que somos el templo de Dios. Que el Espíritu de Dios está entre nosotros. O sea que yo no puedo hablar de un hermano como si estuviera hablando de un enemigo. Somos parte de la misma casa, de la misma edificación, hijos del mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo, el mismo Salvador. Y eso nos va a ayudar a tener un sentimiento mayor hacia la unidad, hacia el amor, hacia la paciencia. Porque, de verdad, a veces en hay iglesias que se usa mucho eso, pero mire la persona que está al lado, ese es su hermano. Y va a estar con él para siempre. Y hacen parte de la misma edificación eterna. Tienen el mismo Padre, el mismo Espíritu, el mismo Salvador, la misma fe, la misma esperanza. Ni nuestra carnalidad, ni ninguna de esas cosas borra esa realidad gloriosa. Somos colectivamente la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Y eso va a hacer que nuestra actitud, nuestro trato y nuestra manera de relacionarnos sea diferente. Los corintios habían olvidado eso, hermanos. Y es muy triste, decía Miguel Núñez, cuando la iglesia piensa, esta frase es muy importante, cuando la iglesia piensa que somos enemigos o rivales, cuando en realidad somos parte del mismo equipo. Somos parte del mismo negocio, el negocio de la edificación de la casa de Dios. No somos rivales, hermano. ¿Cuándo ve usted un rival? No, es que este es de equipo ¿y quién ganará entre esos dos? No, en eso no existe en la iglesia, hermanos. No existe. Y yo les voy a decir esto con todo amor y con toda sinceridad. Ni siquiera existe entre nosotros y los hermanos de denominación. Son nuestros hermanos.
van para la misma gloria, tienen el mismo Salvador, usan la misma Biblia, han sido sellados con el mismo Espíritu. Así no estén con nosotros, no son nuestros enemigos. De verdad, hermanos. Porque a veces nosotros nos sentimos como ellos contra nosotros y contra ellos. Y, hermanos, la iglesia del Señor no. Claro, hay cosas que no son del Señor. Hay iglesias que no son del Señor. Pero todos los que verdaderamente creen en Cristo como su Salvador, creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, confiesan esas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, su muerte, su resurrección, su retorno, el juicio final, y creen y se han rendido al Evangelio de Jesucristo, son nuestros hermanos. Así tengamos diferencias, pero no son de otro equipo, somos del mismo equipo, hermanos. Eso a veces para la carne es difícil de entender, hermanos, porque yo a veces siento que hasta el otro hermanito que está en la iglesia es de otro equipo. No es que él va para allá, yo voy para acá, y comienzo a darle lugar a la carne, y comienza a haber una rivalidad que no debería existir. Entonces Pablo apela a la división con el discernimiento. Disciernan, hermanos, ustedes son el templo de Dios. Disciernan, hermanos, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, si alguno, ya Pablo comienza, primero apela con una pregunta a la conciencia, ahora Pablo hace una advertencia. Si alguno, en el verso 17, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y vuelve a explicar, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Ahora, después de apelar con una pregunta, él hace una advertencia obvia. Si alguno destruyere, esa palabra en el griego destruir significa corromper, llevar a un estado peor, extraviar. O sea, si alguien atenta contra la casa de Dios, y ya sabemos que la casa de Dios somos nosotros. O sea, si alguien sirve de tropiezo, si alguien daña, si alguien perjudica, si alguien corrompe, si alguien atenta contra la unidad, la armonía, la edificación y el trabajo que Dios está haciendo en un lugar, sepa esta persona que va a ser objetivo de la disciplina de Dios. Ya Pablo entra en un argumento todavía mayor. No solo somos la casa de Dios, Dios cuida esa casa y Dios es celoso con esa casa. Si nosotros destruimos, si nosotros dañamos, si nosotros perjudicamos esa casa, Dios nos va a pedir cuentas por eso. O sea que lo que hagamos, como veíamos la vez pasada, si como estamos sobreedificando, tiene consecuencias. Para bien como recompensa o para mal como disciplina o castigo. Dice Pablo, si alguno, ese alguno es cualquiera, destruyere el templo de Dios. Mire esa frase, hermanos, Dios le destruirá a él. Pablo está diciendo, hermanos, si ustedes no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, y ustedes atentan en sus rivalidades, en sus celos, en sus contiendas, atentan contra la comunión, atentan con la vida de la iglesia, atentan contra la unidad, atentan contra la santidad de la iglesia, Dios va a atentar contra ustedes. Pablo está poniendo una advertencia muy seria, ¿no? Porque estos cristianos ya lo estaban haciendo. Estos cristianos ya estaban teniendo muchos problemas y rivalidades entre ellos. Y Pablo dice, hermanos, ustedes hacen eso. Ustedes deben saber que no son inocentes. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible porque uno a veces piensa que yo puedo tratar a los hermanos, yo puedo causar problemas, yo puedo traer divisiones, yo puedo traer escándalos, yo puedo generar pleitos. Y que bueno, sí, ay hermano, es que hasta uno lo justifica. Ahorita vamos a ver que estos corintios se creían tan sabios que justificaban sus problemas. Pero hermanos, y esto es algo muy tremendo, Dios cela a su iglesia, hermano. Dios cuida de su iglesia. Y nosotros hemos visto, no solo en la palabra,
sino cuando uno comienza a mirar la historia de la iglesia, experiencias que hemos tenido tanto local como en muchas otras iglesias, todos aquellos que han atentado contra la unidad, la armonía y la edificación de la iglesia terminan mal. Terminan mal, hermano. Terminan mal. Dios no aprueba esas situaciones. Dios no permite eso. Dios no tolera. Así lo haga la persona que aparentemente parezca más sabia. Así lo haga la persona que parezca más elocuente. Así lo hiciera el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro. Si ellos hubieran en algún momento atentado contra la unidad, la armonía de la iglesia, hubieran sido objetos de la disciplina de Dios. Una vez, así nomás, ni siquiera fue algo grave, llegó Pedro a Antioquía. Y Pedro, al ver que llegaron, él primero llega y está con los cristianos de Antioquía, que eran gentiles, comiendo, teniendo compañerismo, pero después llega una comitiva de Jerusalén que eran bien celosos de la ley. Y Pedro comienza a cambiar su actitud, ya no comía con los hermanos, se separó de los hermanos y mantuvo una actitud bien contraria a lo que había manifestado antes Pedro. Lo coge Pablo y le dice: Pedro, ¿sí? Estás atentando contra el evangelio. Tu actitud, tu conducta está haciendo afrentar el evangelio, porque el evangelio ahora nos enseña que todos somos recibidos por gracia, no por las obras de la ley. O sea, el mismo Pablo, al ver que Pedro podía dañar la edificación de la iglesia en Antioquía, lo confrontó. Eso quiere decir, hermanos, que cualquiera, como dice este pasaje, que afectare, que atentare, que fuera usado por el maligno, por la carne para causar división, esa persona va a tener una consecuencia. Miren, hermanos, ahí, sin interpretar fuera el contexto de la carta, Pablo ya nos da ejemplos. Dice ahí más adelante en el capítulo 11, que yo sé que los hermanos lo conocen bien claramente, Pablo habla de eso ya como algo que estaba sucediendo. O sea, parece ser que Pablo ya tiene algunos hermanos en mente cuando está diciendo esto. Personas que él ya sabe que cayeron. Personas que él ya sabe que están enfermas. Personas que él ya sabe que están en cierta situación. Y especialmente Pablo liga esa situación a la falta de discernimiento que ellos tienen del cuerpo del Señor. Dice ahí en el 11:27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, estos cristianos no discernían la mesa, comían indignamente, pero el comer indignamente no era solo un acto de irreverencia en el medio de la cena del Señor, sino que había algo más. Habían pleitos entre ellos, divisiones entre ellos, contienda entre ellos, amargura entre ellos, rivalidad entre ellos. Dice ahí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y bebe la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin discernimiento de la realidad que expresa el cuerpo de Cristo, dice, sin discernimiento del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea que las personas, al no discernir lo que es el cuerpo, la iglesia, la comunión, y al venir a la mesa, que es una de las expresiones más visibles de esa unidad como cuerpo, de ese testimonio corporativo, colectivo que tenemos, la persona al participar de esa cena está comiendo, pero no para bendición, sino para juicio. Y ahí viene tal vez una de las aplicaciones más directas de la carta a eso que leíamos, que el Señor le destruirá si él atenta contra la realidad del cuerpo y la comunión. Dice ahí en el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea que Pablo tiene como un contexto diciendo, hermanos, si alguno atenta contra la iglesia del Señor, Dios le destruirá. Y ya aquí en este pasaje nos dice, hermanos, es que entre ustedes ya hay unos que están enfermos. Hermanos, es que entre ustedes ya hay unos que están débiles. Y hermanos, ustedes saben que aún entre ustedes hay unos que han muerto. O sea, la iglesia de Corintios, yo creo que cuando Pablo les decía, si ustedes destruyen van a ser destruidos, la iglesia pensaría, con razón le pasó a fulano esto.
Con razón, ese hermano que era bien divisivo, bien contencioso, ¡pum!, se enfermó y cayó grave, hermano. No, y ese hermano que entró en pleito con otro y con eso, ¡pum!, con razón, terminó solo, débil. No, y el otro se murió, hermanos. O sea, ¿qué estamos viendo, hermanos? Disciplinas del Señor para cristianos que no entendieron y como en su ignorancia y su pecado atentaron con su vida, con su conducta contra la iglesia. Hermano, y yo creo que cuando uno comienza a mirar estas cosas, algo que yo siempre estoy reflexionando es que estas cosas no son solo enseñanzas, hermano. Estas cosas son verdaderas. Todo lo que usted encuentra en la Biblia, piense que eso es verdadero. O sea, eso no está por ahí. Eso es sí o sí, porque la palabra de Dios es verdad. Y yo me ponía a reflexionar en el pasado. Yo hacía una reflexión, bueno, yo comenzaba a pensar qué hermanos uno vio cuando uno estaba llegando a la comunión, cuando uno era joven, qué hermanos atentaron contra la unidad, qué hermanos causaron división, qué hermanos causaron escándalo, qué hermanos causaron problema. Y yo me ponía a ver, y esto que Pablo dice sucedió, hermano. Enfermos, solitarios, débiles, y algunos hasta han muerto. Y a veces hasta muertes que uno dice, Señor, muertes raras. Ahora, claro que no todas las enfermedades, todas las debilidades y todas las muertes tienen relación a esto. Pero hay casos donde uno sí ve, hermanos. A mí eso a veces me hace temblar, hermanos. A mí a veces cuando me va a reunir con los hermanos o con los hermanos que presidimos en la iglesia o cuando me va a reunir con hermanos de otras ciudades, yo siempre trato de pensar y recordar, bueno, este hermano que cayó en orgullo, en pleitos, que se volvió soberbio, mira cómo terminó. Guárdame, Señor. Guárdanos, Señor. Yo no quiero pecar contra tu iglesia. Guárdame de pecar aún contra el más pequeño de tus hijos, Señor. Guárdame de pecar contra la unidad, contra el buen testimonio. Guárdame de pecar contra lo que tú estás haciendo. Y yo creo que eso es una reflexión importantísima, hermanos. Al saber que somos templo de Dios y que Dios está en nosotros, Dios nos guarde de pecar los unos contra los otros. Dios nos guarde de atentar los unos contra los otros. Dios nos guarde de ser culpables de tal vez una división entre la iglesia, de tal vez un escándalo en la iglesia, de tal vez un problema que afecte la armonía y la salud espiritual de la iglesia. Como un día yo le decía a los hermanos, dice Pablo, es necesario que hayan tropiezos, escándalos. Todo eso es necesario, la palabra enseña. Pero yo ruego a Dios que yo no sea el culpable de uno de ellos. Y si ustedes me quieren involucrar en eso, yo no quiero participar de eso. O sea, hermanos, Dios nos guarde a nosotros. Porque el que toca a la iglesia del Señor, toca a la niña de sus ojos. ¿Sí? Toca a la amada. Toca a su familia. Y Dios, que es un buen padre, Él cuida. Digamos, si usted va en la calle, usted va con su hijo, y usted ve que alguien le va a hacer algo a su hijo, si usted es un buen padre, una madre, usted va a defender a su hijo. Bueno, así hace el Señor con su iglesia. Eso nos da, ¿qué? Temor, hermanos. Un temor que a veces no tenemos. Por eso a veces Dios tiene que tocar cierta cosa. Mire que nosotros tuvimos una experiencia hace muchísimos años, hermano. Una experiencia tremenda. De pronto Diana, que está acá, se acuerda un poco de esa experiencia. Cuando comenzábamos, de pronto hermano Juan Carlos también. Cuando comenzamos hace muchos años las reuniones, había una hermana que a veces le gustaba en la reunión hacer escándalo, hermano. Se paraba a pelear con los hermanos, a discutir feo, hermano. Esa hermana lo hacía y los siguientes 4 domingos no venía a reunión porque caía en cama. Era así, lo hacía y caía en cama de ahí en adelante esos días. Después se recuperaba, volvía, se tranquilizaba y otra vez lo hacía y ¡pum! En cama, hermano. Pero era así verídico, o sea que uno decía, uy, tremendo, ¿no? Porque la hermana era irreverente, conflictiva, no respetaba la reunión y la oración, y eso, no, ella se levantaba y, hermano, Dios es celoso de su iglesia.
Nosotros debemos tener cuidado cómo nos tratamos los unos a los otros, porque a veces Dios llega ahí. Por eso algunos que dice ahí Pablo, están débiles, otros enfermos, y cuando el asunto es muy grave, a veces Dios decide que lo mejor, imagínense eso, a veces Dios decide que lo mejor para una iglesia es cortar con una rama que no está dando fruto, que está causando problemas. Una vez visitábamos una iglesia regularmente y había una cantidad de cosas hasta que Dios cortó. Cuando Dios cortó unos miembros corrosivos, la iglesia floreció, hermano. ¿Usted puede creer eso? A veces hay cristianos tan inmaduros, tan carnales, tan problemáticos, que ellos son como una enfermedad para la iglesia, hermano. Llega un momento que la gente no aprende, no se santifica, no se arrepiente, no esto. Llega un momento que Dios decide cortar por amor a la armonía de la iglesia. Tremendo, ¿no? Nosotros no podemos jugar con el Señor, hermanos. Porque a veces cuando usted se burla del Señor, cuando usted atenta contra el Señor, cuando usted es irreverente, cuando usted es necio y necio y necio, pues Dios tiene métodos para disciplinar, corregir. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo que estamos leyendo. El que destruye será destruido. ¡Qué frase, ¿no, hermanos? A veces nosotros pensamos que la iglesia, pues claro, la iglesia es lo que es como cantábamos hoy, la casa de misericordia. Pero en la casa de misericordia también a veces hay disciplina. También por misericordia. Por la misma estabilidad espiritual de la iglesia, por la misma realidad y armonía, Dios a veces tiene que actuar drásticamente con algún miembro. Dice ahí Pablo, si en el verso 17 del capítulo 3, si alguno destruyere el templo, Dios le destruirá a él. Y Pablo explica, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, ¿qué es? Santo es. ¿Se acuerdan la vez que Usa cogió el arca, que era santa y que no se podía coger con las manos? ¿Vino qué? El juicio de Dios. ¿Se acuerdan la vez que Usías entró a la casa de Dios y quiso ofrecer incienso que no le era dado a los reyes, sino solo a los sacerdotes? ¿Qué vino Dios? La lepra de Dios. O sea, Pablo está diciendo algo así. Cuando nosotros tocamos la iglesia de Dios o hacemos cosas indebidas en la casa de Dios, seguramente atraemos para nosotros el juicio de Dios. Porque la iglesia, aunque no pareciera, la iglesia es santa. Porque es que a veces nos vemos tan sencillos, tan simples, hermanitos. Pero hermanos, en un contexto, somos santos porque Cristo pagó con sangre por nosotros. Somos santos porque hemos sido sellados con su Espíritu. Somos santos porque Él está formando su carácter en nosotros y nos espera la gloria. Somos esa ciudad, esa nación escogida por Dios. Aunque no pareciera, porque uno dice, no, pero sí, hermanos, santo. No, sí, somos santos. Si usted quiere prueba, toque a un hijo del Señor. ¿Sí? Cause división y se va a dar cuenta que el Señor cuida y guarda a su pueblo. Dice en el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, mire esta frase, hermanos. En este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Y qué era lo que pasaba? Que por lo que Pablo va a decir, estos corintios eran contenciosos, problemáticos, divisivos y orgullosos. O sea, ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. No, es que nosotros somos sabios. Nosotros somos la iglesia de Pablo y entendemos las cosas bien y ustedes no. Ustedes son allá de Pedro, de Cefas. Ellos se creían sabios. O sea, ellos creían que estaban actuando correctamente. Yo no sé, porque esto le añade gravedad al pecado. Una cosa es que yo peque por ignorancia y cause un mal. Otra cosa peor es que yo peque, cause el mal y todavía me sienta sabio haciendo eso.
voy a darle a entender, causó una división. Y todavía se paran orgullo de decir, no, sí, es que yo tengo la razón. Es que yo hago así porque yo soy más sabio, más entendido. Ustedes no entienden. Eso es lo que estaba pasando con los corintios. Además de ser carnales, niños y problemáticos, eran orgullosos. Y lo que Pablo nos va a decir es que seguramente eran personas que en los asuntos de este mundo eran sabios. Posiblemente era gente profesional, con dinero, muy inteligente, muy educada, pero en toda su sabiduría eran muy carnales. Eran muy orgullosos, eran muy divisivos, eran muy problemáticos. Sí, esto es todavía más tremendo, ¿no? Porque, bueno, la persona simple uno dice no, pero el que se cree sabio, el que se cree noble en este mundo y atenta en su sabiduría, en su orgullo contra la iglesia, todavía es peor. ¿Sí? Y se está engañando a sí mismo. Entonces Pablo les hace una exhortación. Realmente si ustedes se creen sabios, realmente lo que les toca hacer es hacerse ¿qué? Ignorantes. Para que lleguen a ser sabios. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, esa sabiduría que ustedes tienen realmente no es una sabiduría verdadera. Ustedes deberían hacerse ignorantes. ¿Sí? Ustedes deberían quitar esas ideas, ese orgullo, ese conocimiento humano que los está llevando a actuar de cierta manera. Y es que, hermanos, hay una cosa y es que en el mundo las cosas sí son así. En el mundo la competitividad, en el mundo la exaltación propia, en el mundo el orgullo, en el mundo el que más dinero tiene, en el mundo el que más influencia es, tal vez el que más ha estudiado, el que más tiene, el que más llama la atención, pero en la iglesia no. Y las cosas que son valores en el mundo, en el reino espiritual no. En el mundo la arrogancia es un valor. Sea arrogante, usted no tiene que rendirse ante nadie, usted no tiene que humillarse. Bueno, en el Señor es al contrario. En el Señor una virtud es ser humilde. En el mundo es una virtud la persona que compite, que contiende, que es rival de los otros. En la iglesia no, hermanos. En la iglesia eso es un pecado. En la iglesia, ¿quién es el bienaventurado? El pacificador. El misericordioso. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes se creen tan orgullosos porque recuerden lo que decíamos en unas reuniones anteriores. Los griegos tenían mucho conocimiento, mucha filosofía y mucha sabiduría. Y eso los hacía, como dice Pablo, que el conocimiento ¿qué? Envanece. Ahora, hermanos, no solo puede suceder con el conocimiento en un sentido secular. A veces el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios tiene un efecto en nosotros. Pero a veces el conocimiento en una persona inmadura lo que hace es volverla más altiva, más orgullosa. No escucha a nadie, no se somete a nadie, contiende con todo el mundo. ¿Se ha visto ese cristiano que cree que sabe todo, que nadie más sabe como él? Yo hablaba con un hermano, y estas son cosas, un hermano de acá, que ya no está entre los hermanos. Que pronto ustedes se van a acordar de él. Le digo, hermano, entonces usted es el único que entiende la Biblia. Ni la iglesia, ni los hermanos, ni nosotros, ni todos los hombres de Dios que han usado en la historia de la iglesia para decir que ahora usted es el que tiene el conocimiento. Pues sí, hermano, ahora yo soy el que entiendo, me dijo. ¿Y dónde terminan estas personas? Solas. Apartadas. Porque hay un conocimiento que no es un conocimiento de Dios, conocimiento humano, natural, del hombre. Y estos corintios tenían ese problema. Y dice Proverbios que si hay uno que es el peor, el que no escucha, es el que a sus propios ojos es sabio. Esa persona que usted le va a aconsejar y no, él ya sabe todo. Él entiende todo. Él conoce todo. Él es maestro en divinidades. Él sabe todo. Pero a la hora de la verdad no sabe
Nada. No sabe amar, no sabe perdonar, no sabe creer, no sabe ser paciente, no sabe ser... O sea, no sabe nada. Y esto le pasaba a los corintios, tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces en nuestro conocimiento natural nos volvemos orgullosos, divisivos, contenciosos, altivos. Dios nos guarde, ¿no? Vamos a mirar un pasaje ahí, un paréntesis, en Santiago 3, verso 14, porque Pablo va a hablarnos de esa sabiduría. Leamos el 19 y ahí vamos a Santiago. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Santiago 3, 14. Entonces Pablo nos dice que esa sabiduría de este mundo es ¿qué? Insensatez. Y Dios atrapa o prende o hace caer a las personas en ese tipo de sabiduría. Ahora, hermanos, ¿cómo uno distingue cuando una sabiduría es de Dios y cuando la sabiduría es natural? Cuando la sabiduría es divina o cuando la sabiduría es de carácter maligno. Bueno, la sabiduría tiene unos ingredientes, que eso es lo que uno nota en los corintios. Usted va a ver aquí claramente representado a los corintios. Aquí Santiago, yo sé que los hermanos van a llegar ahí, o ya llegaron ahí en los domingos. Ah, mire, imagínense. Entonces no me puedo meter mucho ahí, pero voy a solo apenas mencionarlo. Aquí Santiago hace la comparación entre dos tipos de sabiduría. Dice en el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jantéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Piense que la sabiduría de Dios, no sé, a veces la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo parecen similares, pero sus resultados nos muestran que son diferentes. Es como cuando usted tiene un plato de comida bueno y un plato de comida dañado. Puede ser que los dos se vean bien, pero cuando usted se acerca al dañado huele a feo. Usted dice, uy, y lo prueba y dice, uy, no. Hermanos, cuando hay una falsa sabiduría o cuando hay una sabiduría, como lo dice aquí Santiago, natural, terrenal, animal y diabólica, eso va acompañado de unos frutos. Dice ahí lo primero que dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. O sea, la sabiduría que es humana, natural, carnal, diabólica, es una sabiduría que genera en nuestro corazón pleitos. ¿Cuándo usted se da cuenta que una persona no tiene sabiduría de Dios? Cuando es una persona muy contenciosa. O sea, que su corazón está todo ahora es divisivo, es contencioso, genera enemistad, genera pleito, genera división. Usted se da cuenta que esa persona no está siendo gobernado por la sabiduría de Dios, sino está siendo gobernado por una sabiduría humana. Y eso es lo que tenían los corintios. Los corintios se querían muy sabios, pero estaban llenos de peleas, llenos de problemas, llenos de contiendas. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Que es lo que mismo Pablo le está diciendo a ellos. Humíllense porque ustedes están, además de que están haciendo, se están enorgulleciendo. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Terrenal en el sentido de que es contraria a la que desciende de lo alto. Hay una sabiduría que viene de Dios, hay una sabiduría que se produce aquí en el hombre naturalmente. Animal en el sentido que la sabiduría de Dios es espiritual, pero la sabiduría de los hombres es animal, es una sabiduría que hace a los hombres salvajes, animales, ¿sí? No los hace seres razonables, sobrios, no, al contrario. Y diabólica, que es una sabiduría que el enemigo usa, es una sabiduría que el enemigo influencia. Entonces, cuando estos corintios se creían tan orgullosos, en su orgullo había una cantidad de cosas que eran contrarias. Dice ahí el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
O sea que la sabiduría del hombre, la humana, la terrenal, es una sabiduría que abunda en los celos, abunda en la contención, abunda en la perturbación y hay obras perversas. Qué cosa tremenda, ¿no, hermanos? Porque cuando estamos actuando en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia carne, eso es lo que generamos. Contiendas, celos, divisiones, turbación. Norman Champlin, en su comentario a este pasaje, él dice algo bien interesante, hermanos. Dice, la rivalidad entre predicadores luego cría rivalidad en la iglesia. Los hombres se esfuerzan por ser el líder más poderoso y aquellos que los apoyan adicionan combustible al fuego. Así que todos son consumidos por las llamas devoradoras de la carnalidad. Eso sucede en la iglesia de Corintio, tremendo, ¿no, hermanos? O sea, una cantidad de divisiones y todo el mundo alimentando con la llama de la carnalidad esas divisiones. Entonces la iglesia estaba sufriendo muchos daños. Pero dice Santiago, la sabiduría que es de lo alto es primeramente. Mire cómo es la sabiduría de Dios, hermano. Porque eso es lo que más necesitamos nosotros, sabiduría de Dios, para no caer en lo que estaban cayendo los corintios. La sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. O sea, el conocimiento verdadero de Dios es un conocimiento que tiene un efecto de purificar. La persona que está creciendo en sabiduría, ella está creciendo en santidad. Ella está creciendo en pureza, ella se está apartando del pecado, ella se está apartando de la inmoralidad, ella se está apartando de la contaminación del mundo, porque la sabiduría de Dios tiene un efecto purificador. Ella es pura. Si usted ve a una persona que dice, no, yo soy el más sabio, conozco, y él se está revolcando constantemente en el pecado, en la suciedad o en la inmoralidad, no tiene nada de sabiduría, por lo menos de lo alto. ¿Sí? La sabiduría de Dios purifica. No nos deja en nuestra suciedad, hermanos. Primeramente, dice Santiago, ¿usted quiere ver una iglesia sabia? Mire la santidad de esa iglesia. ¿Usted quiere ver cristianos que están creciendo en el verdadero conocimiento de Dios? Mire si se están purificando. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, ¿no? ¿Qué más? Después, o sea, va acompañada de la pureza, ¿qué? Pacífica. La sabiduría de Dios no es contenciosa, hermanos. No es facciosa. No es... el hombre que tiene sabiduría de Dios, él va a experimentar que la sabiduría de Dios lo retiene, lo limita, no le da lugar a la carne. No que no tengamos ira, no que no tengamos sentimientos, no que algunas cosas no nos molesten a todos. Pero la sabiduría de Dios es como un freno de mano que no me deja explotar, que no me dejas pecar, o que no me deja entregarme a la ira, a la contienda. Al contrario, si yo soy sabio en la sabiduría de Dios, yo voy a decirle, hermano, venga, hablemos. ¿Qué está pasando? Busquemos reconciliarnos, busquemos la paz. No dejemos que esto crezca, no dejemos que esto avance, no le demos lugar al diablo, no sembremos chismes, al contrario. Como decía Hernández Díaz López, es una persona que en vez de construir muros de división, construye puentes de comunión. El pacífico es así, el contencioso le echa llamas al pleito. El pacífico tranquiliza las cosas. ¿Cómo es usted? ¿Sabio de Dios? ¿Con la sabiduría de Dios? ¿O cuál es la sabiduría en la que está viviendo usted? En la medida que somos más entendidos y más sabios, esta sabiduría nos vuelve personas más pacíficas. ¿Sí? Es triste cuando dicen, no, con ese hermano o con esa hermana no se puede ni hablar, hermano. Eso es un problema. Todo con ellos es una discusión. Esa persona siempre es... No, hermano, no debería ser la sabiduría de Dios. Así. Y eso pasaba en los corintios. Los corintios hasta en la cena, hermano. Comenzaban a partir la cena y comenzaban a discutir. El otro comenzaba a tomar vino. El otro comenzaba a decir, no se coma mi comida. El otro... Imagínense eso, hermanos. Eran contenciosos. Usted pone a mirar la historia de la iglesia, hermano, y hay hechos vergonzosos. Un tiempo, cuando el catolicismo romano comenzó a su auge, siglo IV, siglo V, los obispos, un obispo era una posición de privilegio y de honra. ¿Saben qué hacía?
el que quería tener el puesto de obispo en Roma, mandaba a matar al otro. Y una vez la iglesia, con su obispo nuevo, encerró al obispo antiguo con los miembros de la iglesia y les prendió fuego. Eso es historia de la iglesia, hermanos. O sea, usted puede llegar a ver el punto de carne, de rivalidad, de oscuridad y de maldad a la que se puede llegar. Eso era pura sabiduría diabólica. Y así se postulaban para ser ancianos en aquellos días. Imagínense lo terrible, hermanos. O sea, esto que Santiago está diciendo no es... Los hombres, cuando no tienen una verdadera sabiduría, una verdadera doctrina, un verdadero conocimiento de Dios, los hombres llegan a hacer cosas terribles, hermano. Entonces, la sabiduría es pacífica, amable. Hermano, en la medida que uno... Eso es algo que el Señor le va enseñando a uno, hermanos. En la medida que uno va creciendo en el Señor, uno trata de... La gracia del Señor lo vuelve a uno un poco más amable, más gentil, más tratable, más llevadero. Que lo contrario sería esa persona dura, esa persona difícil, esa persona... Y hay algunos que de carácter a veces somos así. Hay gente que es más amable naturalmente. Pero ahora aquí estamos hablando de una virtud espiritual. Y en la medida que nosotros crecemos en el Señor nos volvemos más sociables, más abiertos, más llevaderos. ¿Sí? La persona que no tiene sabiduría de Dios es difícil. Solitaria, contenciosa, conflictiva. Nadie se le puede acercar porque persona dura. Así eran los corintios. Dios nos libre de ser así a nosotros. En la medida que crecemos en el Señor nos volvemos un poquito más ¿qué? Amables, benigna. Benigno, alguien decía que para entenderlo es lo contrario a obstinado. Una persona benigna es una persona fácilmente persuadible, moldeable. Una persona que se acomoda, no es esa persona esa persona dispuesta como a los cambios buenos. Yo he escuchado personas que, hermano, es que a mí me criaron así, mi papá me enseñó así y llevamos 50 años haciéndolo así. Y no hay poder humano que mueva esa persona benigna. Es una persona moldeable. Una persona que puede crecer en las circunstancias, aprender de las situaciones. Es una sabiduría divina. Tan tremenda la sabiduría de Dios, ¿no, hermanos? La sabiduría de Dios es preciosa. Dice ahí, llena de misericordia y de buenos frutos. La persona que está creciendo en la sabiduría del Señor es una persona que tiene misericordia, que da frutos. La sabiduría de Dios no es pasiva, ella produce frutos. Y dice ahí, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que eso que se siembra, eso se recoge. ¿Qué habían sembrado los corintios? Pura sabiduría natural, pura contención, pura rivalidad. Y Pablo por eso los está diciendo, hermanos, tienen que humillarse. Volvamos ahí al 3:20. Ahí no entré mucho detalle en los últimos para que el próximo domingo ustedes profundicen. 1 Corintios 3:20. Entonces dice Pablo, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Esa sabiduría humana es vana, hermano. Esa sabiduría vana es contenciosa. Esa sabiduría vana trae orgullo, trae pleito, Hermano, y a veces, como decíamos, puede ser que yo no haya estudiado filosofía, no tenga un doctorado, no tenga pero hay gente que es muy orgullosa, muy sabia en sí misma, muy difícil. Hermano, y si usted es así, usted tiene que humillarse para que aprenda la verdadera sabiduría. Tiene que humillarse para que usted no cause problemas. Tiene que humillarse para que usted no cause divisiones. Tiene que humillarse para que usted no peque contra Dios ni contra el pueblo de Dios. Así que ya vamos a llegar a las conclusiones de esta porción, dice Pablo. Así que ninguno se gloríe en los hombres. La primera conclusión que Pablo dice es, hermanos, ya entendiendo que no debemos gloriarnos ni en Pedro, ni en Pablo, porque ni ellos no murieron por nosotros, el evangelio no es de ellos, ellos son colaboradores, todos estamos edificando
no seamos orgullosos y no nos jactemos ni nos gloriemos en hombres. Porque muchas veces, a veces nuestra rivalidad, como en el caso de los corintios, sucede porque no, yo pertenezco a tal, a mí me gusta tal, yo soy de tal. Pero hermanos, esas comparaciones y esa gloria es pura carnal. Pura carnal. Ahora, ¿cómo Pablo evita que haya esa carnalidad? Haciendo una explicación preciosa de este asunto. Dice ahí, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos y sea Cefas. Esto es un argumento muy precioso, hermanos. Aquí Pablo cambia la idea para hacer una aplicación final. Y es una idea que a mí me pareció maravillosa, hermano. Y es totalmente lo que a veces se piensa. A veces la gente piensa, no, es que esta iglesia es de Pablo, esta iglesia es de Pedro y esta iglesia es de Apolos. Pero la idea bíblica no es esa. La idea bíblica es que Pablo, Apolos y Cefas es de la iglesia, más la iglesia no es de ellos. ¿Y qué significa eso? Mire esto, que esto es maravilloso. Pablo dice en Efesios 4 que cuando el Señor resucitó y ascendió, Él dio dones a la iglesia. ¿Y quiénes son esos dones? Hombres. Porque dice ahí el mismo pasaje, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas. O sea, la idea es que cuando el Señor resucitó, cuando Él envía su Espíritu Santo, el Espíritu Santo trae unas dádivas para la iglesia. Y esos dones o dádivas son servidores para la iglesia. Entonces, esos hombres no son para que nosotros nos gloriemos de ellos, ni nos apoyemos en ellos, sino esos hombres son puestos para servirnos a todos. Es lo precioso, ¿no? Esos hombres son puestos para ayuda de nosotros. Es como cuando usted va a hacer una ceremonia, una celebración. Usted tiene sus invitados y usted contrata a unos meseros. Los meseros no pueden llegar, esta mesa es mía, yo soy señor de usted. No fue contratado para eso. ¿Para qué fue contratado el mesero? Para servir. Entonces Pablo le dice a la iglesia, hermanos, todos los hombres que Dios envía son de ustedes. Son vuestros en Cristo Jesús. Qué precioso, ¿no, hermanos? Yo creo que Corintio podía decir, gracias Señor por habernos enviado a Pablo, gracias Señor por habernos enviado a Cefas, gracias Señor por enviarnos a Pedro, porque tú nos los diste como servidores para enseñarnos, para perfeccionarnos, para instruirnos. Pero una cosa es un siervo y otra cosa es un Señor. Podemos tener hermanos que Dios nos dio y a veces uno da gracias, ¿no? Yo doy gracias al Señor por muchos de los hombres que Dios nos ha dado para nuestra edificación. Hombres que Dios ha usado. Hombres que han sido un regalo para la iglesia. Hay hermanos que son un regalo para la iglesia, hermanos. Una bendición tremenda para la iglesia. Sus enseñanzas, su ejemplo, sus libros, sus ministerios son un regalo, ¿no? Sí. Alguien decía, la iglesia es muy rica, hermanos. Nosotros tenemos tantos hombres de Dios que Dios ha levantado desde el primer siglo hasta nuestros días que son tesoros para nosotros. Son nuestros. Y también esos son nuestros. Quiere decir que necesitamos aprovechar lo que Dios nos dio. Hermano, tenemos las cartas de Pablo, son nuestras. Tenemos las cartas de Pedro, son nuestras. Tenemos las cartas de Juan, son nuestras. Son nuestra herencia, son nuestra riqueza. Pero los corintios, en vez de ver esa riqueza y esa herencia y esa multiforme gracia de Dios en todos sus siervos, se comenzaron a dividir, hermanos. Y lo peor es que cuando usted comienza a decir, yo soy de tal, usted pierde todo lo otro que es de usted también. Sí. No es que yo solo leo a tal y solo escucho, usted está perdiendo a todo lo otro que también es de usted. No es que a mí solo me gusta, no, usted está perdiendo todo lo otro que es de Cristo. Hermanos, somos tan bendecidos con los siervos de Dios que Dios ha levantado, que Dios ha regalado a la iglesia, que debemos velar. Dice Pablo, y me parece muy tremendo el argumento, no se gloríen los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Decía Charles Hope, no es que la iglesia le pertenece al ministro, mas el ministro le pertenece
a la iglesia. Qué cosas, ¿no, hermano? Nosotros no tenemos nada. O sea, yo puedo decirles que yo no soy dueño de nada ni de nadie. Pero puedo decirles que delante de Dios sí entiendo que yo soy siervo de otros. Tengo una responsabilidad con otros. Otros son dueños de mi tiempo, de mi vida, a veces de mi servicio, de mis cosas. Por amor a Cristo. Mas yo no soy dueño de nadie. Así deberíamos ver el servicio. Y así la iglesia debería ver a aquellos que sirven. No para crear rivalidad, no para crear partido, sino para recibir lo que viene de Cristo. Es vuestro. A veces uno, digamos, cuando se ponía a escuchar la sabiduría del hermano Gino con todo ese conocimiento, nos decía, tremendo lo del hermano Gino. No era el hermano Gino, era de nosotros. Cuando uno se pone a mirar los libros de Calvino, de Spurgeon o de Martin Lloyd Jones, y uno dice, tremendo lo... No, no es del hermano, es nuestro. Son regalos para la iglesia. Tremendo, ¿no, hermanos? No, es que yo no sé, usted sí sabe, solo que tiene que aprovechar lo que ya Dios ha dado. Ya algo que Dios nos dio a su pueblo, hermanos. Una herencia riquísima a través de sus siervos. Mire cómo Pablo trata la división, hermanos. En vez de dividirse, aprovechenlos. Aprovechenlo de Pablo, aprovechenlo de Pedro, aprovechenlo de Cefas. Eso es de ustedes, hermanos. Tremendo, ¿no, hermano? El espíritu de Pablo es muy amplio a reconocer la gracia. Pero no solo eso, Pablo llega más. Ahí Pablo está terminando. Dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mire cuán ricos somos, hermanos. En esa lista que Pablo hace, después de hablar de los ministerios, dice, sea el mundo. Este mundo, hermano. No, hermanos, que yo no tengo casa propia. Todo esto es suyo, hermano. Porque algún día todo esto va a ser de Cristo y de nosotros. El cielo, la tierra, todo y mejor. Todo esto va a ser de nosotros. Este mundo Dios lo creó para su Hijo y para la esposa de su Hijo. La iglesia, hermano. Todo va a ser nuestro. Dice, sea la vida, esta vida, hermano, la vida que vivimos, Dios nos la ha dado, es nuestra, para que la aprovechemos, para que la disfrutemos, para que nos gocemos en Él, para que la usemos para su gloria, para que vivamos para Él. ¿Tenemos la vida? Bueno, es un don de Dios también, para que lo disfrutemos, para Él, para su gloria. Hay gente que todavía, digamos los que de Corintios, algunos ya no tenían esto. Dios les había quitado la vida, les había quitado la salud. Pero algunos todavía tenemos la vida. Dice Pablo, sea la muerte. La muerte también es algo nuestro. Así es. Y la muerte también es algo bueno. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la muerte es nuestro paso a nuestra morada eterna. Amén. La muerte es nuestro paso para estar con Cristo. Amén. La muerte es solo un trasteo de nuestra habitación terrenal a nuestra morada eterna. Entonces la muerte tampoco es, no, también es nuestra. Y la debemos enfrentar con esperanza. Dice Pablo, estoy en aprietos, no sé si quedarme y seguirle sirviendo o estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. La muerte para el cristiano es una esperanza, no una tragedia. Dice ahí, sea lo presente. Hermanos, el presente es nuestro en Cristo. O sea, las circunstancias, los tiempos que estamos viviendo, la situación actual, este presente, esta edad, este contexto familiar, esta profesión, este lugar donde Dios me puso, eso es nuestro en Cristo. Quiere decir que Dios lo orquestó para algo en este momento exacto. Como el Señor le dijo a Esther por boca de Mardoqueo. ¿Ustedes recuerdan esas palabras? ¿Quién sabe si para esta hora el Señor te ha puesto en este lugar? Hermanos, Dios lo puso a usted en esta hora, en esta ciudad, en esta familia,
en estas circunstancias, porque Él tiene algo presente en Cristo para usted. No desperdicie el presente. No desperdicie las oportunidades de la vida. Porque también son dadas en Cristo. Y no solo el presente, dice ahí Pablo, lo porvenir. Hermano, cuántas cosas preciosas que nos esperan por venir, hermanos. No, que lo que viene si cambia la presidencia, no. No, hermanos, hay algo por venir muchísimo mejor. Amén. Detrás de todo eso hay una ciudad gloriosa. Amén. Hay unas moradas eternas. Está el retorno de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, la resurrección, el milenio, las bodas del Cordero, la nueva Jerusalén. Tantas cosas, hermano, que son nuestras, como para estar peleando por... No, es que yo soy de... No, es que usted me hizo, no, es que usted me dijo, no, es... Imagínese, hermano. Eso es una visión muy corta, ¿no? Cuando nosotros nos enfrascamos en pleitos, contiendas y dejamos de ver todo lo que ha sido dado en Cristo. Sea lo por venir, todo es vuestro. Pero la siguiente frase es importante y con eso vamos terminando. Y vosotros de Cristo. Ese todo es vuestro, se puede decir que es la herencia que hemos recibido. Pero, y vosotros de Cristo, quiere decir que somos responsables. Hemos recibido todo en Cristo, pero ahora somos de Él. Eso quiere decir que debemos vivir de acuerdo a personas que ya tienen un dueño. No somos personas libres. ¿Sí? Ahora, el que se sujeta a Cristo y vive para Cristo, vive la verdadera libertad. Amén. Vive el verdadero gozo, la verdadera paz. Entonces, hermanos, es como si Pablo estuviera diciendo a los corintios, hermanos, no se pongan a pelear porque ustedes, si todos son de ustedes. Y en últimas, todos ustedes de Cristo. Son una familia inseparable, unidos a la vid verdadera, juntos para siempre, para gloria de Él y para gloria de Dios.